Estamos a 5 días de la segunda vuelta electoral. Luisa González y Daniel Noboa se disputan la presidencia del Ecuador. Los resultados de la primera vuelta dieron el primer lugar a Daniel Noboa con el 44.17%, seguido por Luisa González con el 44%. Es decir, entre los dos, la diferencia fue apenas 16.000 votos de los más de 13 millones registrados en el padrón electoral. Este resultado puso en evidencia el altísimo nivel de polarización política que vive el Ecuador, que ha marcado no solo la campaña por el balotaje, sino el desangramiento de argumentos de los dos bandos por deslegitimizar al otro. Obvio, esta semana se gastarán todos los cartuchos, pero en medio de las enfrentas políticas están millones de ecuatorianos que solo queremos vivir en paz. ¿Esto afecta nuestra salud mental? ¿Cómo sobrevivir a la polarización? ¿O solo morimos en el intento? Sobre esto reflexionamos con el doctor David Sucre Villalobos, psicólogo clínico y psicoterapeuta de orientación junguiana. Se escucha, la gente dice, ay, me siento mal, estoy bajoneado, no tengo muchos ánimos. Entonces, la pregunta sería, doctor, ¿usted cree que esta situación, esta coyuntura electoral que está viviendo en el Ecuador, además sumado a un contexto político complicado a nivel internacional, puede afectarnos en la salud mental? Hola Gaby, ¿cómo estás? Bueno, te agradezco muchísimo la oportunidad. Mira, tú sabes que en la psicología del siglo pasado se pensaba que había temas que no había que abordar en el espacio de psicoterapia, dado que se consideraba que eran temas que podían distorsionar o desviar el tratamiento, la cura de un paciente. Sin embargo, en este siglo XXI nos hemos dado cuenta que las posiciones ideológicas, la polarización política, las consecuencias de la tortura, ¿sí? Están gestando sufrimiento y por ende están obviamente interfiriendo en la vida común del día a día del ciudadano y por ende de los pacientes que vienen a consulta. Es por ello que en realidad desde inicios de los 2000 se ha venido pensando sobre la posibilidad de empezar desde una variable macro a comprender que el tema político, la polaridad política, eh, el posicionamiento ideológico que termina siendo sectario, que termina siendo segregativo, está generando impactos en la salud mental de las personas, ¿sí? Ahorita se piensa de que el espacio de la psicoterapia tiene que ser un espacio de reflexión en donde muy críticamente se pueda abordar las causas, las razones del por qué la política y toda esta sociedad de incertidumbres que estamos viviendo, inclusive también después de los tiempos post-COVID, son variables que están generando ansiedad, crisis de angustia, ataques de pánico, tristeza, duelos, depresión, porque bueno, en función de los resultados electorales de un país, incluso hay gente que posiciona su proyecto de vida. En los últimos meses, acá en el Ecuador, mucho de lo que yo he escuchado de los pacientes es si gana tal o cual candidato, en función de eso, entonces tengo que ver si migro hacia otras latitudes. Si gana tal o cual candidato, entonces en función de eso restrinjo algunos de los proyectos que yo tenía con respecto a mi crecimiento como persona. Si gana tal o cual candidato, entonces le doy un periodo de tiempo como para poder ver las políticas que desea implementar y si no se ajusta al proyecto político que este candidato ofreció en el debate o en sus campañas, pues bueno, entonces decido salir del Ecuador, ¿no? Todo esto lo que genera es un sufrimiento en el cuerpo social, en donde parte de lo que estamos viendo es la estigmatización, el señalamiento, el sufrimiento en el núcleo más importante de una sociedad que es la familia, porque personas de una misma familia, al pertenecer a toldas políticas distintas, se pelean, se enemistan, se enojan, se dejan de hablar y bueno, eso sin duda también trae
mucho pesar y muchos problemas relacionales, vinculares que estamos viendo en el ciudadano de a pie. Doctor Sucre, la pregunta entonces es cómo usted ve o si ha podido hacer como, o digamos desde su experiencia con pacientes o con colegas que ha conversado, si nos podría dar un poco una ubicación de lo que está pasando en el Ecuador, se ha visto quizá en otros lugares, ¿cómo usted ha visto, digamos, en ambiente, como le digo, en su experiencia y con sus pacientes sobre lo que está pasando específicamente en el Ecuador? O sea, esta dualidad, este no saber qué va a pasar y en que haya dos candidatos que están casi en un empate técnico, ¿cómo nos está afectando en la realidad de los ecuatorianos? Mira, la polarización política del Ecuador no dista mucho de otras polarizaciones que uno también ha podido ver tanto en países de la región como en otros países en donde la polarización política se ha impuesto dentro de el desarrollo de un país y dentro de las posturas ideológicas de un país, ¿no? Como te comentaba, esta polarización política lo que ha gestado en el tejido social vincular y afectivo del ecuatoriano es mucha activación del resentimiento, mucha activación de conductas hostiles hacia la tolda política que es mi adversaria, ¿no? Y al fin y al cabo, esto lo que hace es que lacera, daña, agrieta el tejido vincular y el tejido afectivo. Esto genera sintomatología en el colectivo, como la que te mencionaba. Generalmente está mucho más relacionada a sintomatología de la esfera afectiva, en donde vemos personas con cuadros profundos de tristeza, por decepción, frustración, por incapacidad de tolerar la incertidumbre, pero también dentro de la esfera de la ansiedad y de la angustia, en donde inclusive dependiendo de características de personalidad y de otra serie de variables que los terapeutas evaluamos en un paciente, hay pacientes que se dejan permear muchísimo por el tema político y eso les genera un sufrimiento psíquico muy, muy grande. El cambio de la concepción de un proyecto de vida, y cómo eso también influye en el desarrollo de un país, porque en el caso de personas que quieran, obviamente, emigrar, dado que el candidato que gane no sea el que sea de su elección, bueno, esto interfiere en el músculo intelectual, económico que hace que un país avance, ¿no? Porque si migra toda una familia, bueno, entonces ahí también vemos a niños, jóvenes, jóvenes adultos que buscando la posibilidad de construir un proyecto de vida en su propio país, no lo van a poder hacer y lo tienen que buscar en otras latitudes. Esto genera un declive en el capital, digamos, de recurso humano de un país. La verdad que habría que ver posterior al evento electoral más o menos cuál es el rango de edades de las personas que deciden tomar esta decisión de salir de las latitudes del Ecuador hacia otras y obviamente el impacto económico, social, moral, ético que va a dejar esto en el tejido social y en el colectivo de este país, ¿no? Doctor Sucre, ¿usted ha visto que ha habido algún momento especial o algún pico de la campaña electoral en la que se podría decir que hubo más afectaciones en la salud mental? Las cosas empeoraron, digamos, dentro del campo de la salud mental, inclusive después del debate. Hubo muchísimos pacientes que post debate electoral de esta segunda vuelta empezaron a traer estas temáticas a consulta, ¿no? Y también empezaron como a traer temas que se posteaban o que se publicaban en redes sociales y cómo también este espacio virtual se prestaba, digamos, como para estos linchamientos, como llama ya, estos linchamientos emocionales en donde, bueno, personas de una tolda política linchan emocionalmente a la persona de la otra tolda política que está como reforzando, aupando o aplaudiendo parte de lo que ocurrió en el debate presidencial. El debate presidencial que yo creo que se evidenció fue un debate en donde preló muchísimo más el ataque personal e histórico de las distintas toldas que estaban en ese debate
y aunque se hablaron muy someramente de los proyectos que se tenían para levantar al país en lo económico, en lo social, en la salud, en lo político, eso quedó de un lado. O sea, en el debate se evidenció que fue más importante el poder con esa hostilidad primaria, con esa agresión, con esa conducta de querella, ¿no? Y de vilipendiar al otro, el querer atacar a esa tolda política con incluso sobrenombres, haciendo alusiones incluso a caricaturas de tiempos antiguos, o haciendo incluso señalamientos propios o personales que dio una bajeza importante dentro del campo político a ese debate. Y eso generó indignación, molestia, preocupación, frustración, eh, decepción en el colectivo. ¿Qué recomendaciones nos da usted? ¿Qué tips podemos decirle para podernos desenchufar, desconectar y sobrevivir en este intento? Mira, en los colectivos, países en donde la polarización o sea, se coloca como modo de vida, impera en una forma de vivir, lo complejo y lo difícil es la tolerancia, lo complejo y lo difícil es el respeto, lo complejo y lo difícil es la aceptación divergente, ¿sí? De un posicionamiento que vista se aproxima del mío y por ende creo que siempre hay que hacer una desintoxicación dentro de las dinámicas comunicacionales a las que nosotros nos enfrentamos. En el ámbito familiar, si parte de lo que uno desea es no herir, obviamente, ese tejido y ese espacio, por ahora el evitar conversar con pasión y vehemencia acerca de esto, porque es probable que en ese entorno familiar las personas salgan enemistadas, resentidas, enojadas, dolidas, y eso después entonces va a generar clínica psicológica como la que te señalaba en los audios anteriores, ¿no? Por otra parte, es importante también el poder tener dentro de lo posible una visión crítica de las lecturas de noticias, de entrevistas o de publicaciones que uno ve en distintos medios impresos, electrónicos y digitales. Parte de la maduración psicológica de un colectivo se mide en función del desarrollo psicológico que tengan sus adultos y la comprensión de poder sostener la polaridad. Eso en psicología se llama el poder manejar la ambivalencia emocional y afectiva que estamos atravesando en este momento. Cuando en psicología hablamos de ambivalencia, estamos haciendo referencia a que una situación en ese mismo momento implican dos posibilidades que son contrapuestas, ¿sí? Generalmente uno puede sentir amor y odio a la vez, ¿sí? Y parte del desarrollo psicológico y parte de la tolerancia, de la convivencia en estos momentos de polaridad política es que se pueda sostener esa ambivalencia, o sea, que uno pueda entender y comprender con criterio y con madurez moral, ética, política, que tanto las dos toldas tienen aspectos positivos como negativos, ¿sí? Cuando lamentablemente nos adjudicamos a una de las toldas desde una posición pasional, ¿sí? Fanática, que nos hace perder la lógica, el raciocinio y la capacidad crítica, eso genera muchísimas dificultades bueno, a la hora de poder hablar de este tema en cualquier ámbito, familiar, laboral, ciudadano. Entonces, bueno, desintoxicarse de estos temas en ambientes en donde uno no quiere que esos ambientes estén dañados o puedan ser dañados, la capacidad de poder tolerar la ambivalencia afectiva y obviamente la postura crítica al abordar información periodística, de entrevistas, podcasts, de cualquier medio en el que uno se pueda enterar, bueno, el asumir una postura crítica ante ello.
Sé que es difícil, sé que es complejo, pero digamos, hay que siempre pedir un sobreesfuerzo, un sacrificio, entre comillas, para poder lograr, bueno, convivencias armoniosas, para poder, obviamente, tolerar la alteridad, ¿sí? Porque parte de lo que nos está pasando en estos tiempos tan narcisistas, tan egoístas, es que nos cuesta la aceptación de la alteridad. Y la alteridad es simplemente un otro que me muestra una visión de mundo diferente a la mía. Esa visión de mundo no es ni mejor ni peor a la mía, ¿sí? Ya yo cuando empiezo a juzgar la visión de mundo de esa alteridad, adjudicándole aspectos positivos o negativos, estoy entrando en dinámicas otricidas, en donde simbólicamente o literalmente mato a esa alteridad y eso no me permite mi crecimiento como ser humano, no permite mi crecimiento en la comunidad, no permite el crecimiento del colectivo y mucho menos de un país. Muchas gracias, doctor Sucre. Es súper interesante, abre muchas posibilidades de reflexión. Más bien le agradezco mucho. Le quería hacer una pregunta más. ¿Qué tan aconsejable es desenchufarse del momento? O sea, es decir, consumir menos información que tenga relación con la política. O sea, es decir, yo estoy haciendo estas notas periodísticas, pero justamente quizá que bajar el nivel, digamos, como sociedad. Es como que las cosas ya están dichas y qué tan recomendable es decir, ok, esta semana voy a escuchar menos noticias, voy a leer menos como para dar un respiro, o más bien es contraproducente y más bien sí sería una semana donde tenemos que reflexionar más sobre eso. La otra pregunta es, ¿existe o es recomendable que más bien, o que por otro lado, otro de los ejercicios que tengamos que hacer es cuestionar no las posiciones del otro, sino nuestras propias posiciones, o sea, en una polaridad, en una polarización tan extrema, digamos, en el Ecuador ahora no habíamos tenido una polarización así, donde es por décimas, o sea, ¿qué tan factible o qué tan recomendable o posible es hacer un análisis de nuestras propias posiciones o de hacer un análisis crítico, hacer el ejercicio de hacer el análisis crítico de la línea por la que yo más apegada estoy? O más apegado estoy. ¿Es posible eso desde la psicología? ¿Es posible? Mira, en relación a lo primero que planteas, que sería como la desintoxicación de material en las fuentes periodísticas o en las redes sociales con respecto a las elecciones o al tema político, a todo el mundo no le funciona, ¿sí? O sea, porque hay gente que puede juzgar o valorar el desintoxicarse de el contenido político como estar desinformado. Y hay gente que eso más bien lo que le genera es ansiedad. Y además que si lo hablamos de una manera como práctica y tangible, no es, o sea, en los procesos de polarización, eso no va a ser posible, porque aunque la persona lo intente, por algún lado o por algún medio de su cotidianidad, la información va a llegar, ¿sí? Yo creo que más bien hay que apostar por lo segundo que estás planteando, ¿sí? El desarrollo del sentido autocrítico que uno puede tener con respecto a su propia postura política, ¿sí? Eso tampoco todo el mundo lo logra, porque el tener que mirarse y el tener que desarrollar el sentido de autocrítica, bueno, implica lo que te mencionaba, implica el tener que encontrar tanto los puntos de luminosidad como los de sombra en la tolda política a la que pertenezco, ¿no? Y eso lo que ayuda es hacer un proceso de integración de la polaridad. Porque casi siempre lo que ocurre en los procesos de polarización política es que la tolda política a la que yo pertenezco la idealizo y me quedo simplemente con los aspectos luminosos o positivos que tiene esa tolda política y los aspectos sombríos, negativos, los proyecto a la tolda política en oposición a mí y eso lo que hace es que se genere esa conducta de devaluación, ¿sí? Entonces, yo sí creo que sería importante que el colectivo pueda entender que este desarrollo de autocrítica que tú planteas es muy, muy necesario porque en ese desarrollo estoy integrando
los elementos que idealizo, pero también estoy consciente de los elementos que desvalorizo y que proyecto quizás a la tolda política opositora. Pero al poder yo hacer este proceso de integración, críticamente estoy también señalando los elementos que no son tan idealizantes de mi propia tolda política. Eso yo creo que implica una madurez psicológica importante, incluso política, una madurez ciudadana importante y nos ubica en una posición ética y moral como ciudadanos que somos, que también somos ciudadanos políticos, con respecto a la polarización en la que estamos, ¿sí? Es un ejercicio retador, emocionalmente e intelectualmente retador, pero yo no lo creo imposible.